de la presentación es Nuevos Docentes para Nuevos Tiempos, Profesión, Tecnología y Vida. Vamos a hablar mucho de tecnología en esto, pero quiero que mantengan en mente estas tres palabras. Históricamente, para la educación, ha existido un debate de si la educación debe estar centrada en la profesionalización o debe ser una educación que prepare para la vida. En algún momento fue incluso logo fundamental de la educación, la preparación para la vida conforme a la naturaleza y demás. Y yo quisiera que no perdiéramos de vista en ningún momento del análisis, aunque enfaticemos un aspecto u otro, la tríada que forman profesión, tecnología y vida en este momento. Si hablamos en esta presentación de nuevos docentes, de necesidad de nuevos docentes y de nuevos tiempos, es porque los nuevos tiempos que estamos viviendo están conjugando estas tres palabras de una manera muy novedosa. Incluso alguna de ellas vamos a tener que cambiarla porque, por ejemplo, la tecnología ya no es tecnología, aunque la seguimos llamando tecnología. Ese sería el eje central en el cual vamos a prestarle atención a la problemática de si hay unos nuevos tiempos, a qué se deben, y si hay necesidad de nuevos docentes, en qué relación están con las nuevas necesidades educativas y con esos nuevos tiempos. Yo voy a dividir esta presentación en 4 aspectos. El primero, quisiera hablar un poco del lugar que ha tenido la tecnología y la forma actual o la etapa actual de desarrollo tecnológico que llamamos hipertecnológica en el cambio de época que estamos viviendo. En segundo lugar, me gustaría extraer algunas lecciones de la crisis de la COVID-19. Ni de la enfermedad ni de la pandemia, sino de la crisis que acompaña a la enfermedad y a la pandemia. Hablar un poco de las vulnerabilidades que tenemos y la complejidad social que emerge con respecto a esas vulnerabilidades. Adelanto que si me refiero a una crisis que podemos darle el nombre de COVID-19, que se suma a la crisis de la humanidad contemporánea, de la cual nos ha hablado muchísimo el filósofo francés Edgar Morin, es porque hay un encuentro entre vulnerabilidades sociales que no somos capaces de reconocer y un hecho, en este caso, de naturaleza biológica, que es una enfermedad. No es la enfermedad la que las provoca, es el choque de la enfermedad con un conjunto de vulnerabilidades sociales que están ahí, pero nosotros no reconocemos que están ahí. Y eso nos hace doblemente vulnerables. En tercer lugar, quisiera dar una respuesta a la famosa pregunta que siempre se hace cuando se aborda en los nuevos tiempos y la educación, acerca de que si es o no obsoleto el maestro, y yo reformularía un poco qué tipo de maestro es obsoleto en las nuevas circunstancias. Y para corroborar o más bien argumentar esa postura, me gustaría en último lugar prestarle atención a para qué deberíamos preparar a las personas. Y eso implicaría entonces qué características debería tener el maestro que deba cumplir esa tarea de preparación en la etapa contemporánea. Esta lámina intenta nada más mostrarles a ustedes una muestra pequeña de conceptos que se utilizan en la actualidad para tratar de caracterizar lo que nos ocurre. Supervivencia humana, tecnologías de la información y las comunicaciones, revoluciones científicas, revoluciones industriales, tecnociencia, sociedad del riesgo global, globalización, sociedad del conocimiento, y una que está de cabeza completamente, que es la vida cotidiana de las personas. Porque todas estas cosas que tienen nombres muy técnicos inciden en la vida cotidiana de cada una de las personas de este planeta, ya sea porque están involucradas y en contacto con alguno de estos fenómenos de la tecnología y del cambio en los instrumentos de trabajo y los modos de operar de la sociedad contemporánea, o porque han sido excluidos deliberadamente de ese proceso. La gran presencia detrás de todo esto es la tecnología, el cambio tecnológico. Y como ustedes verán, estamos hasta usando mal el término tecnología. Incluso cuando hablamos de educación, muchas personas hoy relacionan los problemas de la educación contemporánea con la tecnología, en particular con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué escriben mal los estudiantes hoy? ¿Por qué tienen mala ortografía? ¿Por qué tienen mala redacción? ¿Por qué no tienen hábitos investigativos? Porque pueden copiar y pegar libremente de internet y la tecnología los está afectando. Y no entendemos
el fenómeno tecnológico que tenemos delante y el fenómeno social que tenemos delante. Es mucho más complejo el asunto porque la tecnología dejó de ser tecnología, aunque ahora, cuando cualquier persona dice la palabra tecnología, otra piensa en un teléfono celular o en un artefacto pequeño que le permite comunicarse. Pero esa no es la tecnología, ni es el estado de desarrollo tecnológico que representan las tecnologías de la información y las comunicaciones y las que vienen con la última revolución industrial, que son las de la inteligencia artificial y demás. Por eso quisiera hablar un poquito de esta, dedicarle un poco de atención a esta madeja y poder entonces revelar el valor que tiene el hecho tecnológico. Si miramos la historia de la tecnología y la historia de la ciencia, podríamos representarla en esta lámina de 3 franjas. Una franja amarilla inferior donde casi lo que tenemos son formas técnicas básicas, las primeras de algunas acciones para lograr un resultado extraordinarias, porque ahí está el fuego. Tenemos una segunda franja donde tenemos ya mayor número de concatenaciones, podemos comenzar a hablar de un fenómeno que no es solo técnico, es tecnológico, pero todavía está lejos de ser lo que hoy llamamos un fenómeno tecnológico, es decir, un fenómeno industrial. Pero tenemos grandes procesos revolucionarios como la agricultura, la escritura, los reinos, porque las tecnologías no son solo fabricación de artefactos, son modos de manejo de las relaciones sociales. La agricultura como cambio tecnológico hizo posible muchos de esos cambios que vinieron después, pero esta franja en particular está por primera vez asociada a una cierta forma de educación. La educación se va convirtiendo, en la medida en que se van generando tecnologías sociales, en algo de mucho interés para poder ser atendido con una finalidad muy práctica, contribuir a esas grandes tecnologías que se establecen en la sociedad para el control de la sociedad. Ya fueron los reinos, ya fueron los imperios. Por tanto, se prioriza la atención a la escritura y se prioriza la atención a la aritmética. Y el ejemplo por excelencia que siempre se muestra de esta gran etapa ya en sus finales es la etapa imperial con imperios como el Imperio Británico, que trató a sus súbditos de manera estandarizada, con una forma estandarizada de generar una educación para que pudieran operar, no importa en qué lugar del imperio se encuentren, dentro de los marcos del imperio. Si sabes leer y escribir en inglés y sabes las operaciones aritméticas, puedes ser contador, puedes ser una persona útil al imperio. Toda esta franja abarca un fenómeno tecnológico importantísimo que combina tecnologías sociales, tecnologías con respecto a las ciencias naturales, aunque todavía no las llamábamos como tal tecnologías, y llegamos a la franja superior, la de los últimos 250 años, la que asociamos a la tecnología en el sentido estricto de la palabra, es decir, procesos que enlazan operaciones y dan resultado a determinados productos finales. Ahí tenemos la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta. Con la particularidad que entre la primera y la segunda pasan 100 años, entre la segunda y la tercera pasan 100 años, pero entre la tercera y la cuarta pasan apenas 40 años. Es muy importante tomar esto en consideración porque hay un aceleramiento del ritmo. Aquí la flecha roja indica la tecnología, mientras que la flecha azul más claro, casi gris, y la flecha azul muestran momentos diferentes del desarrollo de la ciencia. Primero, una ciencia que va naciendo al margen de la tecnología, en paralelo quizás, no relacionada directamente con la tecnología, y que después de la modernidad comienza a relacionarse con la tecnología cada vez más hasta llegar a coincidir las dos flechas, la flecha azul y la flecha roja. Por eso algunos hoy hablan de tecnociencia. Pero al final de esa flecha no está el futuro luminoso. Al final de esa flecha lo que nos encontramos es la policrisis humana actual. Una crisis que es cultural y civilizatoria, que también la llamamos crisis ambiental y que también la asociamos al cambio climático. Pero quiere llamar la atención sobre todo que esta época final que podemos caracterizar como una crisis, no es una crisis de la naturaleza, aunque haya un cambio climático en curso, aunque haya una crisis ambiental en curso. Es una crisis de nuestra cultura y de nuestra civilización. Estos dos conceptos son importantes. La cultura representa un volumen de conocimientos y un cuerpo externo a la sociedad humana que es muy propio, muy enraizado en un contexto.
mientras que la civilización depura el conocimiento, lo descarna de la cultura y se lo presenta al otro para que lo pueda asimilar. Un plato de comida china o un plato de comida mexicana, un plato de comida específica de un territorio es un hecho cultural en sí mismo. La receta de cómo se hace el preparado, la comida, el plato de que se trate, ya es un hecho civilizatorio. Yo la puedo trasladar a otra cultura. Beber té hoy es un elemento de civilización. La ceremonia del té es un elemento cultural. Es decir, estas dos categorías hay que a utilizarlas muy bien para poder entender las particularidades de lo que va junto y de lo que a veces no va tan junto. La ciencia, por ejemplo, se presenta siempre como un producto no cultural, sino civilizatorio, extendible a otros. En fin, esta es una caracterización muy general que pudiéramos representar de otra manera la franja superior, que es la que más nos interesa, que es la que está marcando el cambio de época de los últimos 250 años. Vamos allá. En términos generales, pudiéramos representar este proceso de los últimos 250 años en 4 columnas. La primera, como procesos. En un primer plano tenemos la producción fabril, en un segundo la industrialización, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las tecnologías de la hiperconectividad, los megadatos, el aprendizaje automático. Ese por un lado. Pero socialmente, que es la columna que está un poco a la izquierda, esto representa otra cosa. Porque esa producción fabril que comenzó en 1784 o la industrialización de 1870 o los procesos de 1970 tienen detrás sociedades distintas. Los dos primeros procesos los podemos asociar a una sociedad tradicional, no a una sociedad del conocimiento. Y esa sociedad sentó las bases de las formas educativas. ¿Qué tipo de educación se corresponde con esa sociedad? Una educación basada en culturas nacionales, en estados-nación, en imperios, en el predominio de la racionalidad, que después fue llamada racionalidad instrumental, es decir, el operar para lograr resultados sin tomar totalmente en cuenta los valores que están asociados a esos resultados, el instrumentalizar las operaciones más allá de los objetivos sociales generales, los propósitos de los intereses y demás de la colectividad, sino intereses específicos de ciertos miembros de ella. Eso cambió radicalmente con los procesos de las tecnologías posteriores a 1970. Recuerden que estas cifras siempre van a ser, esas fechas van a ser aproximadas, porque podemos hablar ya de algunos de estos procesos gestándose en la posguerra, otros gestándose en la década del 60 específicamente. Pero tomemos el año 1970 como un punto de inflexión, porque ahí sí maduran ya un conjunto de problemas. Es la época donde aparece el llamado conocimiento no manejable, un conocimiento que es intenso en su uso, extenso en su uso, pero es un conocimiento que está basado en el conocimiento profundo de los niveles básicos de estructura de la naturaleza, ya sea de la energía, de la cognición, del mundo biológico. Ese conocimiento no manejable por primera vez produce un efecto paradojal para la humanidad. Siempre habíamos pensado que si tenemos un conocimiento científico certero y hacemos las cosas bien, garantizamos un efecto positivo del resultado. El conocimiento no manejable vino a mostrar que eso es una falacia total y absoluta en las nuevas condiciones. Haciéndolo todo bien en la ciencia, en la industria, podemos tener un resultado que al usarlo en la sociedad produzca efectos adversos. Es decir, haciéndolo todo bien, las cosas pueden salir mal. Ya los problemas que se nos presentan no son porque alguien hizo algo mal hecho, sino porque usando el conocimiento con una buena voluntad, con un buen deseo y con una ciencia sólida, las cosas pueden irse de la mano. Es tal por el tipo de conocimiento. Y esto cambia radicalmente la condición de la sociedad. Hay otros procesos sociales que no da tiempo de poderlos analizar todos, pero se profundizan más a partir del año 2010 con la entrada en otra etapa, la etapa de la inteligencia artificial, la robótica y demás. Estamos ahí ante una problemática social impresionante, porque miremos la columna de la educación. ¿Qué educación tenemos hoy? Tenemos básicamente la misma estructura de la educación que teníamos en las épocas imperiales. Pero tenemos una sociedad que tiene una vida cotidiana completamente distinta. La gente no sabe vivir su vida cotidiana. Es más que no saber una profesión y aprenderla.
necesitamos aprender esas nuevas tecnologías, pero no tenemos esa educación. A mi juicio, ahí está la razón fundamental de la crisis educativa. Tenemos una educación que nos enseña a vivir en una sociedad que ya no existe. Ya tenemos otra sociedad con otra vida cotidiana. Esto es algo muy profundo, muy arraigado en la propia base de la vida social, porque acuérdense que la vida cotidiana se aprende viviendo en esa cotidianidad. Si nosotros nos montáramos en una máquina del tiempo y nos fuéramos de súbito a la época de Alejandro de Macedonia o a del Imperio Babilonio, probablemente no sobreviviríamos ni un día. ¿Por qué razón? Por una razón muy práctica. No sabemos las reglas de esa vida cotidiana y por tanto cometeríamos errores que nos delatarían rápidamente como personas que no somos parte de esa vida cotidiana. Ahora entren a una habitación de su casa. Si alguien de la época de Alejandro de Macedonia o de los babilonios entrara a su casa ahora, no sabría cómo calentarse algo en un microondas. No sabría cómo usar un teléfono celular. Es más, se espantaría ante ver la televisión, y etcétera, etcétera, de todas las cosas que hay en cualquier habitación del hogar. La vida cotidiana cambió radicalmente en los últimos 50 años. Mucho más en los últimos 40. Ahora, ¿dónde está el aprendizaje para vivir en esa vida cotidiana? No está. Y eso levanta necesidades educativas que tienen que ver con aprender a vivir en un medio social que ha sido cambiado. Todo esto puede mirarse de otra manera, es la última columna. Son las 4 revoluciones industriales, donde de las 4, las 2 últimas están provocando un cambio social inusitado y reclama una educación completamente nueva, tanto para la vida profesional como para la vida particular de las personas, para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Y aquí el gran cambio ha sido el cambio de la tecnología. La tecnología pasó a ser en las 2 últimas revoluciones industriales no tecnología, sino hipertecnología. ¿Eso qué cosa es? Eso es una tecnología que se convierte en el medio en el cual yo realizo la actividad. De tecnologías que permitían al obrero fabricar algo en la industria y entregar a la sociedad un producto terminado, pasamos a tecnologías que se plasman en la vida cotidiana y nos colocan a nosotros como elementos de la serie tecnológica. Piensen en una máquina de escribir y en una computadora. Nuestra relación como sujetos es completamente distinta. La primera es un objeto resultado de un proceso tecnológico. La segunda es el proceso tecnológico vivo y yo necesito entrar en él. Le decimos navegar. Entrar en el proceso tecnológico, hacerme parte del proceso tecnológico para desarrollar la vida cotidiana. Eso nos pasa con Internet, eso nos pasa con la computadora, las comunicaciones, pero eso nos pasa también con los alimentos. Una cosa es cultivar una semilla, sea de laboratorio o no, en una huerta para producir 4 coles o 4 lechugas, y otra cosa bien diferente es manejar un transgénico para producir a gran escala y con altos rendimientos. Esa tecnología ya no está en el laboratorio, está en el campo de cultivo, involucra a los campesinos, involucra a la sociedad en su conjunto. Es decir, la tecnología, cuando se convierte en hipertecnología, se transforma en un medio a través del cual se realiza la actividad humana. Hoy, para comprar, vender, comunicarnos, enamorar, usamos ese medio tecnológico. No es una tecnología que está a nuestro servicio. Nosotros necesitamos entrar en ella, acomodarnos a ella. Cuando hoy se habla de que perdemos privacidad y todas esas cosas, no nos estamos dando cuenta de que lo que cambió no es que alguien nos quitó la privacidad, es que cambió la privacidad, porque ese medio es tan distinto de los medios anteriores como es distinto ir a la playa y ir a una conferencia, que sabemos perfectamente que la privacidad en un lugar y en otro es completamente distinta. Este cambio tecnológico es abrumador para una inmensa mayoría de las personas y representa un reto educativo extraordinario. Lo voy a representar en otra lámina de manera muy rápida. Aquí está representado conceptualmente. En amarillo están los cambios tecnológicos, las 4 revoluciones tecnológicas. En azul están los nuevos problemas que aparecen, la sociedad tradicional con sus problemas persistentes, que todavía los tenemos,
problemas de infraestructura, problemas de que alguien se roba los presupuestos, problemas de que no hay cobertura suficiente. Todos esos problemas los teníamos y los seguimos teniendo en educación. Pero aparecen con estas revoluciones de la década del 70 y del 2010 los problemas emergentes. Esos problemas emergentes subvierten la sociedad. Veamos abajo esos problemas emergentes en sus dos categorías. Los de primera generación o de tipo 1, los de la década del 70, se refieren a cómo manejar los conocimientos. Pero ahora lo que está ocurriendo con la cuarta revolución industrial es que estamos transfiriendo la capacidad de toma de decisiones a sistemas técnicos, a algoritmos, a la robótica, a la inteligencia artificial. Pero no la robótica industrial, sino la robótica en la calle, la robótica en la casa. Un dispositivo que barre la casa, otro que nos avisa como el Alexa y otros que existen de Google y de otras empresas, y el vehículo autónomo que ya circula por las calles de varias ciudades en el mundo con servicios de taxi y ese tipo de cosas. Esto es conceptualmente el cambio tecnológico. Podemos verlo a través de conceptos clave que los he mencionado. La lámina es solo por si alguien quiere caracterizarlos después con más detalle. Y detrás de eso podemos distinguir necesidades educativas que el maestro necesita reconocer y aprender a manejar. Por ejemplo, distinguir ciencia y tecnología sin separarlas, pero distinguirlas porque son distintas. La necesidad que existe hoy de una comprensión cultural de la ciencia y de la tecnología, es decir, la ciencia y la tecnología vinculadas al contexto de las culturas que las aprecian y que trabajan con ellas, no tomadas como elementos solo de civilización, como les decía antes. La necesidad que tenemos de pensamiento crítico. ¿Y por qué no tenemos un pensamiento crítico desarrollado? Bueno, en particular, la universidad tiene mucho que ver con eso. La escuela tiene mucho que ver con eso. Todavía predominan tendencias empiristas, la docencia sin investigación, porque no es que no haya investigación, es que es banal mucha de la investigación que se realiza, los procesos de mercantilización y banalización del conocimiento, el consumismo generalizado, ese que nos impulsa todos los días, la televisión. Entonces, el problema es complejo, no concierne solo a la escuela, pero el educador, la escuela, la universidad, deberían prestar atención a la importancia que tiene el pensamiento crítico. Ustedes me dirán, ese es un problema persistente, porque de eso nos habló Freire hace muchísimo tiempo y otros educadores a lo largo de la historia y en el pensamiento filosófico se sobran. Es cierto, pero las nuevas tecnologías han recolocado la necesidad de pensamiento crítico a otro nivel, porque no somos críticos con respecto a la tecnología. Pensamos siempre que la podemos utilizar, incluso tenemos ideas absolutamente equivocadas sobre la tecnología. Pensamos que la tecnología es el producto final, pensamos que la tecnología es el proceso, ni nos enteramos que estamos frente a hipertecnologías que nos cambiaron como sujetos, que cambiaron nuestro lugar en el proceso. De todo eso tiene que ocuparse el educador, aprender el educador para poder estar a la altura de los tiempos y ayudar a sus educandos. No es una cuestión de cambio curricular, es una cuestión de cambio vital para ayudar a las personas a vivir una vida cotidiana que no comprenden. Una tecnología que los abruma y que se los traga. Sintetizando las nuevas necesidades educativas relacionadas con la tecnología, yo relacionaría primero el concepto mismo de tecnología y su relación con la vida cotidiana, el conocimiento no manejable, los problemas emergentes, el pensamiento crítico y el valor que tiene para la universidad investigadora, pero para la educación en general, la crítica, la pregunta, la argumentación. Nuestras sociedades contemporáneas carecen de eso. Hay no solo una banalización, sino también una perversión de la crítica, de la pregunta y de la argumentación. De nuevo tengo que criticar la televisión. La televisión constantemente nos impulsa a que quien más grita es quien tiene la razón. Tan banal así resulta el asunto. Y dejo los puntos suspensivos porque por ahí hay muchas otras necesidades educativas. Es solo una manera de ilustrarlo. Aquí tienen un poco más desglosadas las necesidades con respecto a la tecnología, pero es otra expresión de lo mismo. Lo voy a pasar por alto. Quisiera entrar ahora en el tema de la pandemia. Primero, creo que debemos distinguir entre enfermedad y pandemia con respecto a la crisis COVID-19.
Enfermedad y pandemia son fenómenos conocidos, aunque esta pandemia es inédita por una razón. Nunca había ocurrido en medio de una sociedad global una pandemia. Y muchos de los efectos de la pandemia actual no dependen solo de la enfermedad y del virus que la causa, sino de las características de la sociedad global, del incremento de las comunicaciones, de las vías comerciales y todo lo demás que la acompaña. Pero lo más importante, a mi juicio, es que entramos en una crisis de nuevo tipo, o una crisis nueva asociada a la enfermedad y asociada a la pandemia, que consiste en que nuestras sociedades, nuestro contexto social humano a nivel planetario es vulnerable, pero no tenemos comprensión de nuestras propias vulnerabilidades. Si usted analiza la estadística de la pandemia, verá que países con niveles socioeconómicos diferentes tienen semejante comportamiento con respecto a la pandemia. Países considerados poderosos son afectados tanto como países subdesarrollados. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Un virus tenebroso? Yo digo, no hay un virus tenebroso, hay un virus, punto. Pero hay vulnerabilidades sociales que se están reproduciendo por igual en países socioeconómicamente diferentes. Y hay un conjunto de ilusiones sociales como la de la sociedad global que nos salvaría y las instituciones todopoderosas globales que todas generaron un crack con respecto a la pandemia. Hay que extraer lecciones de la pandemia. Y yo diría, caracterizando las vulnerabilidades, que está en primer lugar, después les voy a decir que la última podría estar en primer lugar, la ausencia de pensamiento crítico que permita a las personas analizar, decidir, actuar con base en conocimientos y valores. Florecieron los charlatanes, desde presidentes hasta personas comunes que prometieron los remedios más milagrosos y más absurdos. Eso es una cosa normal en la historia de la humanidad, pero no que tantos millones de personas siguieran a pie juntillas esos remedios absurdos, contrarios a cualquier lógica de pensamiento científico elemental y de reconocimiento de valores y argumentos. La falta de una cultura científica, tanto en el público como en los propios científicos, porque una cultura científica reconoce el valor de la pregunta, el valor de la argumentación, el valor de las evidencias. Y no faltaron científicos que anunciaron los resultados para pasado mañana cuando sabían, si hubieran tenido un pensamiento científico, que los resultados nunca pueden ser para pasado mañana. El desconocimiento de la cultura. La pandemia como crisis nos vino a revelar cómo nuestras culturas, que creíamos que la conocíamos, Morán llevaba años diciéndonos que no conocemos nuestra propia cultura y por eso no apreciamos a las demás, por eso nos habla de la falla en la comprensión humana, están cercenadas primero por un desconocimiento de quiénes somos en realidad en nuestro país, de cuál es nuestra diversidad, de cuántos y cuán diversos somos los que estamos. Pero además están modelos culturales que hoy predominan en el mundo, que nos gritan y nos susurran al oído. Por un lado nos gritan, por el otro nos susurran que somos individuos, que estamos separados, que tú puedes al margen de los demás, que tú tienes derecho a tener ciertos niveles de bienestar por encima de la colectividad, que el Estado tiene funciones reducidas y por tanto carece de responsabilidad con respecto a la protección de los ciudadanos en muchos campos de la vida social. Todos estos son modelos culturales autodestructivos y disruptivos que los tenemos vigentes en nuestras sociedades. Una incapacidad para comprender al otro, una incapacidad para comprender cuáles son los límites de la colaboración. Como si los humanos colaboráramos porque todos somos buenos, entendemos a los demás y estamos dispuestos a tenderles la mano. No funciona de esa manera la sociedad humana. El ejemplo del uso de la mascarilla nos muestra con mucha claridad cómo no somos capaces de colaborar. La mascarilla no evita que tú te enfermes del virus. La mascarilla disminuye la probabilidad de que otra persona se enferme si tú estás infectado, porque evita que el virus traspase la barrera, el que tú tienes. Es un acto ponerse la mascarilla de comprensión y de colaboración con los demás. He visto, tengo varios escritos en mi blog sobre esta problemática de observaciones antropológicas en el lugar donde yo resido, que las hice caminando por las calles observando lo que ocurría. Personas de todas las edades con la mascarilla, quién sabe por dónde. Un día me encontré a un personaje que la tenía puesta de sombrero. Ni me imaginaba que se podía poner una mascarilla de sombrero. Y por último, y les decía, la podría poner en primero, y esto es solo
un acercamiento a la problemática, hay más vulnerabilidades. La incomprensión básica de que la mayor parte de los problemas que tenemos no son problemas científico-técnicos, no son problemas científicos de investigación de la naturaleza o de creación de nuevas tecnologías, son problemas sociales. De hecho, el uso de las tecnologías es uno de los problemas sociales más gigantescos que tenemos. Este es el mundo de vulnerabilidades donde deberíamos incidir como maestros para contribuir a superar esas vulnerabilidades. Y si atendemos a esas vulnerabilidades, podemos entonces identificar el fenómeno de la pandemia de otra manera. Porque aquí tenemos una lección importante. Tenemos que reconocer la naturaleza social de los problemas fundamentales que enfrentamos. Tenemos que reconocer el desconocimiento de los límites de la colaboración. La colaboración tiene límites y tenemos que aprender cuáles son esos límites. La conexión entre todos los problemas actuales, porque son problemas interconectados, no están separados. La ciencia y la tecnología como fuente de nuevos problemas sociales, seguimos afirmando que son la solución de los problemas. La falta de reconocimiento de las causas más profundas de la crisis de la educación contemporánea y la naturaleza socioambiental del desastre, que tiene carácter de crisis, como les decía al inicio, cultural, civilizatoria y ambiental. Si sumamos estas lecciones a lo que habíamos visto al inicio de lecciones que podemos extraer de nuevas necesidades educativas en el campo de la tecnología, aquí tenemos una agenda que se va construyendo que nos dice de qué debería ocuparse el maestro y qué cualidades debería tener el maestro para afrontar esos nuevos tiempos. Es un reto extraordinario para los maestros, es una gigantesca responsabilidad, pero somos el sector social que estamos en mejores condiciones de poder ayudar a la sociedad contemporánea a superar esta terrible crisis, no solo de la pandemia, la generada por la pandemia, sino esta crisis que tenemos de no entender el mundo en el cual nos estamos desenvolviendo, en el cual estamos viviendo. ¿Está obsoleto el maestro? Bueno, Sugata Mitra en algún momento dijo que el maestro estaba obsoleto porque lo que necesitábamos era abuelas que estimularan a los niños a aprender con ayuda de la tecnología, y tiene todo montado un experimento, el famoso hueco en la pared y este tipo de cosas. Paulo Freire hace mucho tiempo que nos alertó de que no era el maestro el obsoleto, sino el maestro bancario, el maestro reproductor de contenidos, el maestro repetidora que cobra el peaje por pasar por la asignatura. Yo tuve un maestro que aprecio mucho, un gran educador cubano, Gaspar Jorge García Galló, que decía que un maestro tiene que ser ventana al mundo, nunca espejo del mundo. No traer el mundo a la clase y dárselo al estudiante, sino abrirle a través de la clase las ventanas al estudiante para que vea el mundo. Y Morán hace rato nos está alertando sobre la necesidad de estos tiempos. Necesitamos un maestro que sea un director de orquesta, porque el aula está llena de voluntades y estos problemas no los puede resolver nadie. Tenemos que resolverlos entre todos, buscando la conciencia de cada quien y la participación, por pequeña que sea, de cada uno. La imagen del maestro como director de orquesta a mí me representa de una manera muy clara la complejidad del problema que tenemos delante y la oportunidad que representa tener en la vida la posibilidad de estar al frente de un aula y trabajar la problemática educativa con un grupo de personas interesadas. Aquí lo sistematizo un poco, se los dejo, no lo voy a leer, son solo rasgos que debería tener el educador contemporáneo para afrontar estas necesidades. Y me voy a la última lámina que nos representa mejor hacia dónde vamos. ¿Para qué vamos a preparar a las personas? Necesitamos preparar a las personas para la vida y para la profesión, tomando esos dos conceptos como los dos extremos opuestos, en cualquier nivel de enseñanza, porque en los niveles más básicos tenemos que pensar en futuros posibles de desempeño de las personas, pero en los niveles universitarios no podemos olvidarnos de los niveles básicos de preparación para la vida de las personas. Por tanto, hay que pensar en la complejidad, la transdisciplinariedad, el diálogo como estrategias cognitivas y pedagógicas. Reconocer el desafío de la incertidumbre. Asumir que los propósitos de la educación deben distinguir entre la real y la falsa contraposición entre la profesión y la vida. Ya no basta con entender que existe la transdisciplina y que es una alternativa.
necesitamos ser transdisciplinarios. Es decir, incorporar la transdisciplina como un hecho de vida, como una actitud transdisciplinaria, como señala Nicolescu, y en un libro más reciente, el being, el ser transdisciplinario, el comportarse en la vida de esa manera. Para atender los más disímiles problemas necesitamos de esa capacidad de pensar el mundo interconectado y traspasar las fronteras entre las actividades, los conocimientos, los conceptos. La investigación educativa, la observación, la sistematización, en primer lugar de lo que ocurre en el aula, y por supuesto desplegar nosotros mismos un pensamiento crítico para reorganizar y conducir la vida cotidiana y los aprendizajes. Este era el planteamiento general que yo quería hacerles del mundo que tenemos delante, de la incomprensión básica que tenemos con respecto a la tecnología y de la necesidad de reconocer nuevas necesidades educativas, vulnerabilidades humanas y reconstruir nuestra labor como maestros. Muchas gracias. Abrimos un espacio para poder atender cualquier duda y veo que por aquí tiene levantada la mano. Caray, ¿alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que quieran hacer al doctor Carlos Delgado? No veo manitas levantadas. Adelante, maestra Daniela Mejía. ¿Puede prender su micrófono y compartirnos su reflexión? Sí, bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, y estudio la licenciatura en educación. Entonces bueno, quiero comentar al profesor Carlos que me gustó mucho la manera en que realizó la exposición y cómo es que normalmente así, bueno, aparte con esta modalidad, se pone mucho más énfasis, por ejemplo, en la presentación que en lo que realmente se dice. Entonces, primero le agradezco eso, que realmente tuviera se tomara el tiempo de saber lo que iba a decir. Y segundo, pues quiero decirle también que este tipo de conferencias, este tipo de charlas, me hacen recordar porque realmente estoy estudiando educación y me hacen recordar esa parte emocional que siento que es muy importante y sentir esa pasión y esa convicción de que de que puedo, aunque sea en una pequeña medida, transformar a través de la educación. Y creo que dijo cosas muy importantes y que normalmente no se dicen, como que, sí, justo que vivimos en una sociedad ya diferente y que eso debemos de tomarlo en cuenta para poder transformarla. Pero bueno, una pregunta para la reflexión también. En mi clase de didáctica tuve que investigar sobre la didáctica crítica. Entonces, en esa investigación comencé a profundizar sobre lo que decía Freire también, sobre la educación liberadora. Entonces, me acuerdo mucho que en una parte decía que debemos de vernos como... el individuo debe de verse objetivamente en su contexto, no solo educativo, sino en su contexto de vida, y con base en ello encontrar formas de aprender del mundo y formas de transformarlo. Pero yo tengo una pregunta, a ver si, bueno, alguien quisiera responderla. Yo he estado intentando hacer eso, verme desde mi contexto y ser lo más objetiva, pero no me sale. O sea, como que siempre va ligado como esa perspectiva personal que está muy impregnada en mí. Entonces, ¿cómo podría ser una manera de visualizar nuestra realidad más objetivamente?
que creo que también se relaciona con aquello que decía de que es un contexto diferente y una sociedad transformada. ¿Cómo podemos ver, cómo poder vernos como parte de esa sociedad transformada y nueva, objetivamente? Gracias. ¿Puedo responder? Claro, sí, por favor, doctor. Bueno, le agradezco mucho la reflexión y la pregunta. El contexto de vida constantemente es escamoteado por las formas que tenemos de reproducción de la vida social. Porque la vida social se reproduce a partir de imperativos que pueden ser económicos, pueden ser políticos, y por tanto lo que sobresale siempre en primer plano es eso. Pero esa no es la vida de las personas. La vida es como en la canción de John Lennon, ¿verdad? Es decir, la vida es lo que pasa mientras estás haciendo planes. Y entonces, la vida se realiza en pequeños contextos comunitarios, en pequeños contextos de convivencia. La vida se realiza a través de actividades que se presentan, en unas etapas unas, en otras etapas otras, que pueden ser los juegos infantiles, que pueden ser el grupo de niños, y ahí vienen las entidades de carácter social que nos agrupan. Una de ellas es el aula. Ser objetivos no significa solo la objetividad académica del distanciamiento con respecto a lo que ocurre. Significa también la inmersión en lo que ocurre. Es decir, ser cada vez más parte de lo que está ocurriendo, aunque podamos tener un distanciamiento reflexivo. Hoy, por ejemplo, no tenemos ningún distanciamiento reflexivo con respecto a la tecnología. De hecho, seguimos llamando tecnología lo que ya no es tecnología. Mira, cuando es exagerado hablar de que la elaboración de instrumentos de trabajo por los seres humanos, es decir, el Homo sapiens, pero también por otras especies de homínidos, cuando le daban un golpe a un pedazo de pedernal y lograban un filo para cortar una piel, que eso sea una tecnología. Ni llegaba a ser una técnica hasta que no se reunían varias cosas. Pero hay una etapa ahí que es técnica y se va decantando la técnica. Y podemos hablar de una fase técnica. Hay una fase de producción industrial, podemos hablar de una fase tecnológica. Pero lo que tenemos hoy no es ni eso ni lo otro. Lo que tenemos hoy es una tecnología que nos enlaza como personas. Mira cómo podemos alcanzar objetividad. Si tú hablas del círculo de amigos y de las amistades, pensando en las amistades físicas que tienen las personas, cuando ya los estudiantes en el aula están relacionados en grupos a través de redes sociales, estás completamente fuera de la realidad. Eso le pasa a muchos maestros de edad, que reconocen los grupos como grupos sociales reales de hace 30 años y no los grupos reales donde hay personas que pueden estar hasta en el Polo Norte en una misión y están vinculadas a un grupo que lo tienes en el aula con tus estudiantes. Entonces, al estar inmerso en el proceso, mientras más inmersa estás en el proceso, más posibilidades de objetividad tienes. Es decir, no es el viejo concepto de objetividad de distanciarme para con la distancia poder observar desde fuera. Se puede observar desde dentro. De hecho, por ejemplo, uno de los métodos científicos probado como método, reconocido, por poco me voy de aquí en un teclazo que acabo de dar, reconocido por la academia, uno de los métodos, la sistematización de experiencia, ha sido elaborada por la educación popular latinoamericana, con experiencia en varios países. ¿Y en qué consiste la sistematización de experiencia? En registrar lo que ocurre y correlacionarlo con lo que piensan los demás, etapa por etapa, momento por momento, y gano objetividad o no gano objetividad. Por eso, insisto, la idea de objetividad aquí no es, y es coherente con la idea de ser transdisciplinario, no es separarme de, porque si me involucro, porque si tengo sentimientos, ya no soy objetivo como pensaba la sociología empírica de la década del 60. No, es estar cada vez más dentro, conocer más desde dentro la realidad social. Y a partir de ahí, con las herramientas teóricas y prácticas del nivel académico, por ejemplo, que nos da el conocimiento que alcanzamos en las universidades, poder ser reflexivos con respecto a esa realidad. Y hay métodos, no solo el que he mencionado, por ejemplo, toda la herencia que nos deja Fals Borda es precisamente de elaboración de método en esa dirección para ser cada vez más objetivos en el involucramiento. Si vas a autores como Edgar Morin, también te aporta método para realizar la misma operación. Es decir, cómo poder ser objetivo con respecto a un fenómeno social que ocurre a mi alrededor no es distanciándome, es involucrándome y comprendiendo las variables sociales.
Es decir, creo que por ahí está la opción transdisciplinaria de objetividad que se puede alcanzar por parte del maestro en el aula. De todo esto que yo he hablado ahora, no he estado hablando de cambios curriculares. Los cambios curriculares demoran. Estas cosas se pueden, si el maestro está informado, puede lograr introducir estas problemáticas en su clase como parte de la motivación, como parte del diálogo con el estudiante, porque todos nosotros sabemos de nuestra experiencia personal que recordamos las clases que nos dieron nuestros maestros cuando conversaban con nosotros en el pasillo, cuando hacían la introducción de la clase, cuando comentaban algo que acababa de ocurrir. Y eso no es cambiar el currículum. Sin embargo, orientamos a nuestros estudiantes. Piensen en problemas concretos que tenemos delante. Ese de la privacidad, ese del correcto manejo de Internet, ese de las actitudes contra la tecnología y contra la ciencia, o las actitudes de total apoyo a la ciencia y la tecnología, unos demonizándola y los otros poniéndolas en un pedestal de íconos religiosos. Están equivocados. El mundo es más complejo que eso, pero no tenemos herramientas todos los días para hacerlo, ni podemos dar cursos de todas las cosas. Por eso digo que estos son problemas fundamentales, porque nos han cambiado la vida. Es una vida real que tenemos que cambiar. Piensen ustedes en cómo hacían una actividad vital, porque no estamos hablando de cosas secundarias, ¿eh? Para que haya una sociedad tiene que haber vida material común, para que haya una sociedad tiene que haber comunicación común y tiene que haber una gobernanza común. ¿Qué diablos es el gobierno electrónico? Sino un cambio en la gobernanza, el manejo de las personas a través de los grandes datos. ¿Qué cosa es la comunicación por internet, con un teléfono, con una red social? Saber utilizarla o no, no consiste en saber usar el dispositivo de programa, sino qué consecuencias tiene para mí entrar en esa red, compartir este conocimiento. Es decir, el uso real de la tecnología no es el uso del programa que me da un manual de usuario. Es la inteligencia que tenemos que poner como seres humanos para aprovechar esas tecnologías en nuestro beneficio. Y por eso seguimos hablando de tecnología como si todo se resolviera con un manual de usuario. Yo recientemente, en este momento, estoy impartiendo un curso sobre Moodle en la Universidad de La Habana para mis compañeros, porque vamos a pasar a la enseñanza en línea masiva, la gente no está preparada, en fin, es un rollo. Y lo primero que les dije, antes de sentarse a ver el programa y a leer alguna de las conferencias, piensa en los contenidos, piensa en la clase y cómo podrías hacerla de otra manera para que llegue a tus alumnos. Y a partir de lo que tú sientas como necesidad que vas a tener si la vas a dar a través de un aula virtual que no conoces, ¿qué tú querrías hacer como maestro? Y a partir de lo que tú querrías hacer, entonces filtra la tecnología para que uses lo que tú como maestro entiendes que sería necesario utilizar. Esa no es una recomendación para facilitarles la vida. Yo creo que se la pongo más difícil, porque lo más sencillo sería pon un texto, pon una lectura y pon una tarea para que la ejecuten. Y apréndete estas 3 operaciones, repítela N veces. Pero el acto de uso tecnológico que realmente tiene sentido es ese. ¿Cómo organizo mi clase como maestro? Lo otro es conocimiento de una técnica, de un espacio virtual que puede ser este, aquel o el otro. Muchas personas me han preguntado, ¿uso video? Porque no sé cómo hacer los videos. Digo, no usas video ninguno. Es preferible una clase de video que una clase, mira, que esto, que yo tengo la cabeza cortada y me están viendo los espejuelos. Es decir, que arme un video y lo haga tan mal que lo que salgan sean los espejuelos o las manos o lo que fuera. No, se requiere un conocimiento. Entonces, si vas a usar más una técnica, mejor no la uses. Eso es conocimiento técnico. Pero ¿cómo resuelvo el problema de llegar al estudiante sin video? Ese es un problema pedagógico y didáctico. Y ese nos toca. ¿Cómo lograr que mi estudiante pierda el miedo y no me pida que yo lo atienda por WhatsApp o por otra cosa que le parece más privado? Por ejemplo, hace 2 días una persona me hizo una pregunta de Moodle y yo veía a mis profesores medio calladitos la boca. Nadie quiere entrar a un foro y preguntar porque se siente vulnerable. Y puse un correo masivo para todo el mundo. La profesora fulano de tal me pregunta esto. Ella no sabe cómo hacerlo, pero yo tampoco. ¿Alguien nos puede ayudar? Porque a veces el maestro tiene que exponerse para darle el pie forzado para que el estudiante pregunte, porque es normal que haya un miedo. No es lo mismo preguntar cara a cara que preguntar cuando todo el mundo después puede ver la pregunta y decir, mire, este no sabía tal cosa. Entonces, el cambio tecnológico no es que me pusieron delante un aparato que yo ahora puedo usar.
El cambio tecnológico significa cuál es mi lugar en ese espacio que ahora crearon. Lo que estoy haciendo es desarrollando mi actividad vital. En este caso, educar. Pero también desarrollamos a través de eso la compra y la venta de productos, el regateo, toda la actividad comercial. De hecho, nos quitaron la compraventa. Ya casi no compramos nada en Internet. Casi todo es alquilado y no nos hemos dado cuenta. Un libro en una librería, para que capten ustedes cuánto ha cambiado la relación social. Yo llego a una librería y compro un libro por 10 pesos mexicanos. Debe ser un folletico finito, pero bueno. Lo compro, me lo llevo a mi casa, lo leo o no lo leo, lo boto, lo despedazo, hago con él lo que yo quiera, lo regalo si quiero. Compra un libro en Internet. Cuando lo compres, lo recibes. Si lo vas a pasar a otra persona, no lo puede ver porque tiene determinados derechos de autor. O sea, es tuyo, pero sí, pero no. Y así la mayor parte de las cosas son servicios alquilados, aunque nos dicen que nos lo venden. Es decir, cambió una relación social completamente y no nos hemos dado cuenta porque todos nosotros sabemos lo que significa alquilar y lo que significa comprar. Es decir, realmente es un cambio muy profundo, pero que afecta a todo el mundo, afecta a cada una de las personas. Y constantemente cometemos el error de seguir diciendo que estamos ante una avalancha de tecnología o algo que creo que mencioné, poner la culpa de los problemas en la tecnología. Hace unos días una profesora me preguntaba lo siguiente. Me hizo un comentario en un foro y me decía, los estudiantes tienen grandes problemas de escritura, yo soy profesora de español, tienen grandes problemas de escritura porque la tecnología está acabando con ellos. Ahora pueden copiar y pegar de cualquier parte, no leen y por tanto los problemas son gravísimos. Y yo le dije, a ver, esos problemas son gravísimos, efectivamente, y el acortamiento de los tiempos de enseñanza contribuye a que lean y a investiguen o no. Y la banalización por todas partes que hace que los padres quieran que sus hijos se gradúen de la enseñanza general en 5 minutos y de la universidad en 3 segundos. Influye en crear en el educando el deseo de aprender o influyen en crear el deseo de obtener una titulación a como dé lugar. No es la tecnología solo, es el conjunto de las relaciones sociales. Claro que la tecnología está ahí y que influye. Bueno, hay varias manos para... Me callo la boca porque he tomado mucho tiempo. Gracias, sí. Muchas gracias, doctor Carlos. Quisiera darle la palabra al maestro José Hugo Trinidad. Prometo ser breve. Gracias. Si quiere exponer su duda, doctor José Hugo, adelante. Gracias. Buenos días. Procuraré ser breve. No procuraré ser breve. También seré breve. Gracias. Primero, bueno, dos cosas. La primera, felicitar a la gente de Horizontica por invitar al doctor y felicitar al doctor. La verdad es que son grandes bocanadas de oxígeno cuando uno tiene la oportunidad de escucharlo. Y en lo personal, pues hemos tenido la oportunidad de dialogar en la Universidad de La Habana y me pone a pensar. Entonces, la primera parte, agradecer y felicitar. La segunda, en atención y en función de lo que acaba de compartir el doctor Carlos, es que, bueno, hay dos ideas que me gustan mucho y compartir. Maestro, sobre el pensamiento que pensamos. Y el pensamiento es un laberinto. Sí. Me parece que su micrófono está fallando, se escucha muy cortado. A ver. Creo que se quedó. ¿Me escucha aquí mejor o me escucha igual? Mejor. Adelante, maestro. Gracias. Bien, decía dos apartados. El primero, felicitar a la gente de Horizontica y felicitar y agradecer al doctor Carlos Delgado por su participación. La segunda es que pensar sobre el pensamiento que pensamos y que el pensamiento o el conocimiento más bien es un laberinto. Ya Edgar Morán decía también que desconocimiento a pesar de que constantemente hablamos de él. La temática de la formación de nuevos docentes tiempos
me lleva a comentar y preguntarle al doctor Carlos, formar nuevos docentes que tienen de enseñar. ¿Cómo podríamos solucionar esta circunstancia de formar nuevos docentes con viejos pensamientos y si la transdisciplinariedad, así como la complejidad, da miedo? ¿Cómo poder transformar el pensamiento de la gente que influya o participe de la vida cotidiana como hemos comentado? Gracias, maestro. Adelante, doctor. Gracias. Gracias. Querido Hugo, no se puede. Con viejo pensamiento no se puede formar nuevos maestros en las nuevas circunstancias. Necesitamos un cambio, necesitamos una vanguardia, un grupo destacado. Como dice Morán, necesitamos un grupo de avanzada que realice la labor. Afortunadamente hay muchos grupos en muchos lugares que están en esa dirección. ¿Se puede reformular? Sí se puede. ¿Se puede mejorar la condición de los educadores actuales? Se puede, pero no puede ser con los viejos métodos, no puede ser con el viejo pensamiento. Se necesita montarse en el nuevo pensamiento y entender las cualidades del problema que tenemos delante. Muy rápido. Si tú tomas un problema social actual, como puede ser el desempleo, tú puedes encontrar las causas sociales del desempleo, las políticas económicas y todo lo demás que todos conocemos que son causas del desempleo. Pero también una de las causas del desempleo es la actitud, sobre todo de los del desempleo del graduado universitario. La actitud del graduado universitario con respecto al empleo y con respecto al conocimiento. Las aspiraciones que tiene, lo que rechaza, el volumen de lo que rechaza, y sobre todo la actitud disciplinaria de querer encontrar el empleo exactamente para el cual tiene la mayor calificación. Es decir, la falta de flexibilidad. Por eso te digo que donde hay un problema social que conocemos sus causas sociales, también tenemos un problema detrás cognoscitivo. Y este es el caso. Se necesita un cambio de estrategia. A mí me gusta mucho en un congreso de transdisciplina que organizó la UNESCO en los años 90, 96, 98, por ahí. Lo encabeza con una frase de Albert Einstein que dice: no se puede resolver un nuevo problema con el mismo pensamiento que lo ha engendrado. Se necesita un pensamiento nuevo y por eso se necesitan iniciativas de vanguardia. Yo creo que lo que ustedes hacen es parte de una iniciativa de vanguardia, como en otros muchos lugares hay otras iniciativas de vanguardia. Y de eso se pueden nutrir las nuevas prácticas y las nuevas experiencias. Muchas gracias, doctor. Rápidamente le cedemos la palabra al maestro José Ismael Rodríguez, jurado. Les pedimos que sean lo más breves posibles porque estamos por iniciar la siguiente conferencia. Adelante, maestro José Ismael, si puede prender su micrófono. Buenos días a todos. Para ver lo de la nueva formación de los docentes en estos nuevos tiempos, creo que debemos de estar en una forma correlacionada con el currículum. Tenemos un currículum tecnologista que nos llevó a utilizar los sentidos, un currículum reconceptualista que nos llevó a los conceptos, un currículum sociocrítico, el llamado currículum oculto, que se trasladó a lo social, un currículum formal oficial que nos llevó por medio de objetivos, métodos y ahora competencias, un currículum crítico emancipador que nos lleva a la dialéctica. A partir de la cuarta revolución industrial tecnológica, se han utilizado mucho las inteligencias múltiples, la inteligencia socioemocional, pero nunca debemos de dejar que estas inteligencias sean devoradas por la inteligencia artificial. Tiene que haber una viabilidad, una asimilación, una interacción directa para llegar a construir la conciencia epistémica con una conciencia histórica y formar un sujeto tecnológico. Muchas gracias. Gracias, maestro. Adelante, maestro, doctor Carlos.
Muchas gracias, José Ismael. Mira, efectivamente existen muchas variables de tipo curricular para hacer ejes articuladores de currículum, tendencias, en fin. Yo me preguntaría, en el tema de la inteligencia en particular, ¿por qué nos empeñamos en inteligencias emocional, en inteligencias múltiples, y no nos empeñamos en la inteligencia general? La capacidad general para plantear y solucionar problemas, porque muchas veces entramos al desarrollo de alguna inteligencia en el área de la vida profesional sin haber desarrollado la inteligencia general, y la persona no puede desarrollar un pensamiento crítico si no tiene una inteligencia general desarrollada, es decir, una capacidad para argumentar, examinar argumentos, examinar evidencias, correlacionar evidencias con argumentos. Eso no tiene nada que ver con que las inteligencias sean múltiples. Hay algo más general que es más coherente con el pensamiento complejo. Este es un planteamiento que extraigo de la obra de Edgar Morin. En el caso de la inteligencia artificial, ¿cuáles son las experiencias? ¿Qué me queda? Segundos, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias? Mira, piensa en el ajedrez, en Kasparov y la máquina Blue, no me acuerdo cómo era, Deep Blue. El juego del humano con la computadora. Se hicieron muchas experiencias porque el campeón no quedó conforme con haber perdido la partida. Una de las experiencias fueron experiencias de jugar contra computadora, otra de jugar supercomputadora, otra experiencias de jugar con supercomputadoras y grupos de personas, computadoras regularcitas y grupos de expertos de ajedrez. ¿Quién tú crees que ganaba? No ganaba la supercomputadora, no ganaba el campeón de ajedrez, ganaba la combinación de la máquina computadora más o menos eficiente, no una supercomputadora, y un equipo humano, la toma de decisión mixta. Esa experiencia nos queda para la educación. En educación también tenemos que buscar herramientas mixtas. No es el humano contra la inteligencia artificial o la inteligencia artificial contra el humano. Es cómo los humanos aprovechamos la inteligencia artificial. No es que voy a dar mis clases en línea en Moodle y Moodle soluciona todos los problemas. Es cómo lo voy a hacer, cómo el equipo docente va a organizar el proceso, y no en general, sino con este grupo de estudiantes que son de primer año y tienen dificultades de navegación. Anoche estaba yo armando un curso para darle seguimiento a mis estudiantes porque no tienen experiencia, por tanto no necesitan solo que un técnico les explique, necesita que yo les explique la parte técnica, para que ellos entiendan el matiz de lo que necesitan, porque son estudiantes de filosofía, que acostumbran a leer y después devolverte un texto grande para que tú lo leas. No están acostumbrados a interactuar en un espacio virtual para compartir y debatir. Entonces, en el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, lo que se ha demostrado realmente competente, de máxima eficiencia, es la combinación del humano y la máquina. No es el humano por un lado y la máquina por el otro, porque todas las formas de inteligencia artificial, al menos las que tenemos, son formas de inteligencia artificial que reproducen segmentos de lo que el humano hace, mientras que el humano tiene esa capacidad general de conectar. Lo dejo ahí porque no hay tiempo. Pero gracias. Es un tema interesantísimo. Muchísimas gracias a todas las preguntas que han hecho, y en esta última me hubiera gustado más, pero no hay tiempo. Le agradecemos, doctor, su conferencia, muy interesante, muy rica, muy ilustrativa, y con muchas reflexiones que nos deja para todos los que estamos en la parte educativa. Y bueno, le agradecemos mucho su participación y bueno, le mandamos un aplauso virtual, por favor. Muchas gracias, muchas gracias.